comunidad, bienvenido a nuestro episodio número 14 de Avanza Suave y Tómate un Café. El día de hoy hablaremos del arte de la enseñanza y como es un tema muy personal, decidimos traer el agua, la botana, para compartir con ustedes lo que significa ser docente para nosotros. Entonces, ¿empezamos, Carla? Sí, y quisimos aprovechar también que hoy justamente es Día del Maestro. Y como dice Itza, pues es algo que de manera personal pues nos enorgullece por ser docentes. Entonces, pues a mí me gustaría abrir este episodio con la pregunta: ¿cómo llegó la docencia a ti? Bueno, voy a ir primero yo. ¿Cómo llegó la docencia a mí? Pues creo que fue algo muy inesperado, porque pues he escuchado testimonios de otras personas que toda su vida soñaron con ser maestras o que de chiquitas jugaban a ser maestras con sus muñecas o con sus hermanos, hermanas, y en mi caso nunca fue así. Yo siempre tuve como 1000 ideas de a qué dedicarme, que era, primero fue cuando tenía como 7, 8 años, quería ser bióloga marina, después quería ser veterinaria, ya después un poquito más grande, me enfocaba más como a la parte de gastronomía, incluso hasta diseño gráfico, teatro, música, etcétera. O sea, fueron como mil cosas y en ninguna de esas estaba como ser maestra. Entonces fue más bien como por, no sé, el destino tal vez, o sea, algo que a lo mejor estaba para mí y que yo no me había dado cuenta. O sea, a mí sí me costó esa parte de encontrarlo o de saber a qué me quería dedicar. Entonces, cuando yo encontré que había una licenciatura llamada psicopedagogía y que fusionaba esta parte como de la psicología, pero también de la enseñanza, que iba enfocada a niños, me llamó mucho la atención. Entonces, aún sin saber cómo en qué me metía como tal, pues tomé la decisión de estudiarla. Y ya cuando empezamos a realizar las prácticas, a ver de qué se trataba, me fui como enamorando más cada vez de la licenciatura. Y otra de las cosas es que aún ya estando en la licenciatura, pues en las prácticas casi siempre fui enfocada como a grados más altos. Hice mi servicio social en secundaria o en educación especial. Entonces yo nunca me vi trabajando en preescolar o con niños pequeñitos. Incluso pues sí hasta llegaba como a comentar de si voy a ser maestra, pero de grandes, de niños no, porque no me gustaría, y así, ¿no? O sea, como que ponía mil pretextos. Pero pues ya sabes que cuando sales de la licenciatura, o sea, pues empiezas a buscar trabajo y obviamente en algunas ocasiones pues no es lo que te imaginas, ¿no? O sea, el destino te va llevando por donde quiere. Entonces, pues encuentro un trabajo en educación inicial, que era como en el área de lactantes, y esta escuela pues tenía tanto lactantes como preescolar. Entonces pues yo inicié en lactantes como siendo auxiliar. Entonces pues ¿cuáles eran mis funciones? Pues asistir a los pequeñitos en cambio de pañales, en preparar mamilas, en apoyar a la maestra a cargo del grupo. Y de ahí, o sea, me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención y como que empecé también a escalar dentro de este trabajo. Entonces pues ya me pasé después a preescolar y de ahí de preescolar pues ya me quedé. Actualmente pues tengo 13 años, 13 años, pues ya como docente, y pues mi fuerte siempre ha sido como preescolar. Ahora que ya estoy como por mi cuenta, pues también trabajo con niños de primaria, pero pues ya de manera personal, o sea, como tal en grupo o estando como docente en primaria, pues no, nunca lo he experimentado. No sé, también he tenido mis momentos de decir primaria no me gustaría, pero pues así empecé, ¿verdad? Kinder no me gustaba y terminé ahí. Hasta siendo directora. Ajá, entonces, Órale. ¿Y yo? ¿en tu caso? En mi caso, fue una cosa bien rara, porque de chiquita yo sí era la niña que sentaba los peluches
y tenía un pizarroncito y ahí les escribía y les enseñaba. Pero yo siempre quise estudiar danza. Y estuvo la oportunidad de no hacerlo, porque mi mamá me dijo, no, eso no. Y estuve buscando otras alternativas para ver qué hacer, ¿no? Como, pues, a ver qué resulta. Y al principio entré a estudiar pedagogía y me gustó cómo era la dinámica de la escuela y demás. No se pudo dar en esa escuela, me salgo y pues a fuerza tenía que estudiar algo. Menos danza. Menos danza. Entonces hasta cierto punto fue desidia de, pues lo que sea, ¿no? Lo que caiga. Ajá. A pesar de los juegos que yo hacía de chiquita. Y igual iba por la calle y encontré un folleto, no es cierto, una amiga que fue justo a pedir informes, nos contó de la carrera, todo, con la que estaba estudiando pedagogía, y nos salimos de ahí 3, y vimos que, suena bien, es parecido a lo que estamos haciendo. Y pues nos aventuramos y nos fuimos, o sea, por ella fue que se encontró esa escuela, porque realmente hubiera sido por mí. Tú lo estabas buscando. No, era como, pues lo que se deje. Y así fue como empecé. Pero, eso sí, desde los 15 años yo cuidaba a una niña y le ayudaba con sus tareas y todo lo que tenía que ver con ser una niñera. Y pues me gustaba. O sea, yo creo que también ahí encontré el gusto. Y cuando entré a estudiar primero pedagogía, nos aventaron al ruedo desde el día 1 a estar frente a grupo. Y empezamos dando pláticas a niños de prepa, o sea, como 2, 3 años más chicos que yo, de sexualidad. No inventes. Sí, o sea, la verdad siento que fue un reto muy grande el hecho de, pues, estudiar los temas, de que hicieran preguntas incómodas y bueno, a pesar de la poca diferencia de edad, saber cómo responderles. Sí. Y ahí fue donde dije, creo que sí me gusta. Y pues desde ahí me metí entonces a psicopedagogía. Igual no pasó mucho, 1 año yo creo que estaba ahí, y encontré un trabajo de maestra para adultos. Y pues igual ahí estuve bastante tiempo, 3, 4 años. Y me gustaba. Y también decía, ay no, con niños chiquitos no, con adolescentes menos. No, gracias, con los adultos me entiendo muy bien. Las pláticas son diferentes, es más fácil y más, ¿no? Pero el camino me fue llevando por diferentes rumbos y entre esos experimenté primaria baja. También una carrera técnica, mientras estudiaba danza, pues ahí tenía que pagar. Entré a dar clases en una escuela técnica. ¿Qué otra cosa? Ya terminando danza, decido ya trabajar formalmente y entro a primaria baja. No funciona, me meto a otra escuela, también primaria media, y ahí anduve un rato, tampoco funcionó. Y se da la oportunidad de ser maestra, pero de danza. Y la verdad es el primer trabajo en el que estoy tanto tiempo y lo disfruto cada día. Y ahora comprendo cuál fue como el mensaje del universo como tal. Sí, ser docente, pero de danza, que es lo que más me gusta. Encontrar tu área, ¿no? Ajá, y ya fue que se fue dando la academia y todo, y también pues ya directora actualmente también. Y pues sí me gustó, que al final sí hago lo que me apasiona, obviamente con sus variantes en el camino, pero actualmente sí me gusta ser parte de, y le doy clases a niños desde 2 años hasta la adulta. No es, bueno, en el colegio hasta bachillerato y aquí en la academia hasta adultos. Sí, o sea, yo sí tengo de chile, de mole y de rajas en mi repertorio de alumnos. Wow, pues sí, pues qué bonito
Creo que las personas que a lo mejor nos conocen pues pueden entender un poquito de nuestra historia o cómo se dio. Y a lo mejor otras ni siquiera lo saben, ¿no? Sí, claro. Como, no sé, a lo mejor y mis papás fue como, pues sí, siempre quiero ser maestra, ¿no? O nuestros amigos, así. Pero pues realmente es como encontrarte, ¿no? Y encontrar tu verdadera vocación y sobre todo disfrutar lo que haces o amarlo, ¿no? Y yo creo que algo importante que nos dimos cuenta las dos fue en el camino, que realmente disfrutamos el trayecto y nos dimos cuenta que era lo que nos gustaba y nos apasionaba, ¿no? Entonces... Y sí, porque te digo, o sea, yo sí me sentía perdida, o sea, incluso ya estando en los últimos semestres de la prepa, y ya escuchaba que todos tenían claro qué querían ser, ¿no? Y era como de, no, pues yo voy para compa, yo voy para administración, yo voy para esto, yo voy para... Y estaban seguros, ¿no? Y entonces yo en ese momento era como, ¿y yo qué? ¿Para dónde voy? Es que sí, somos muy chiquitos para tomar esa decisión. Y no estamos tan experimentados como para estar al 100% seguros de qué es lo que queremos. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues así llegó la docencia a nuestras vidas. Pero también hay una parte de la docencia que nadie conoce, más que nosotros, los docentes, la otra cara de la docencia. Y pues es que se hablan muchas cosas, ¿no? O sea, porque tal vez como papás, como alumnos, e incluso yo sí lo llegué a vivir porque pues cuando eres estudiante ves todo color de rosa. Ándale. Entonces, o sea, yo sí llegué como a decir, no, pues es que los maestros pues ni trabajan, no tienen muchas vacaciones, pues nada más vienen una hora y se van, ¿no? O sea, como que lo veías del otro lado. Y yo creo que esa es la perspectiva que tiene mucha gente que no se dedica a la docencia. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y me gustaría abrir esta parte con que la docencia es la labor más noble que puede existir. ¿Y sabes por qué? Porque una, debes tener vocación. Y dos, es de las carreras menos pagadas o menos remuneradas en ocasiones. Y aún así, o sea, muchos dicen del horario, pero todos los que somos docentes sabemos que tenemos un horario en la escuela, pero después de ese horario de la escuela es más trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que planear, tenemos que preparar materiales, tenemos que hacer muchas cosas, preparar eventos, hacer muchas cosas que están dentro de nuestro horario de trabajo. Porque dentro del horario de trabajo estamos con los niños, pero sin estar con los niños también seguimos trabajando, ¿no? ¿Y qué otras cosas crees que son de las cosas que nadie cuenta? O que nadie sabe más bien. Pues creo que nada más desarrollar lo que tú decías de que tienen muchas vacaciones. Yo creo que las vacaciones van de acuerdo a la carga de trabajo que tenemos, porque las vacaciones son después de evaluaciones, después de clausuras, después de eventos que tenemos en la escuela, y son bastante estresantes, que la gente ve como, no pasa nada, pues solo es una graduación. No, es organizar si hay bailables, organizar si se tiene que adornar, el ponerte de acuerdo con otros docentes, el hecho de arreglar el papeleo. Hay cosas que sí hacen los administrativos, pero hay cosas que le tocan meramente al docente, y es bastante el simple hecho de tener pues muchos alumnos. En escuelas particulares pues es menos la carga en algunas ocasiones porque son menos alumnos, pero en las escuelas de gobierno, que los salones son más grandes, que tienes que controlar a más alumnos, y es complicado. Y el hecho de terminar con tu jornada laboral y llegar a tu casa y no sé, hacer la manualidad del día. Por ejemplo, si tienes 64 alumnos, al día avanzas con 2 o 3, porque en lo que hiciste la comida, en lo que viste a los hijos, en lo que te dedicas unos minutos para ti o algo, entonces ahí ya se te fue todo el día, porque
tal vez vean que, ay, estuvieron poquitas horas, pero hay docentes que su trayecto es de 1 a 2 horas. O sea, no todos están cerca de su área de trabajo. Sí, sí, y también, o sea, hay muchos que incluso tienen que cambiar de residencia, ¿no? O sea, como los que están a lo mejor en comunidades y que tienen que a lo mejor viajar cada fin de semana o cada determinado periodo para visitar a sus familiares. Incluso, o sea, yo sí llegué a conocer también a maestras que presentaron su examen y pues obtuvieron su plaza, pero en algún municipio y pues tuvieron que irse y pues ya a lo mejor casadas, ya con hijos, y pues eso también te complica todo, ¿no? Te pone todo, pero y esa es otra parte de la docencia que nadie cuenta. O sea, muchos dicen, ay, pero los maestros ganan bien, los de la SEP, ¿no? Los maestros ganan bien, tienen buenas prestaciones, les llega esto, les llega el otro, pero realmente, o sea, es un buen salario para estos gastos que implican. Igual yo el otro día veía un post de un maestro que estaba en una comunidad rural y hacía como un listado de sus gastos como foráneo. Entonces ahí ponía, ¿no? Renta, pues no sé, ¿cuánto te gusta una renta de un cuarto? ¿3,000, 2,000 pesos? Fácil. Más comida, ¿no? Que obviamente servicios, bueno, internet ya ven los servicios, pues obviamente gastos personales y más traslados, como te digo, o sea, hay personas que a lo mejor se van a vivir ahí, pero cada fin de semana tienen que estar viajando a visitar a sus familiares o en periodos vacacionales, etcétera. Sí, o incluso que los papás ven algo sencillo el no llevar el material que se pidió a la escuela. Y la verdad los docentes ahí hacemos circo, maroma y teatro para que ese alumno no se quede con ese material. Claro, hay ocasiones que sí se puede y hay ocasiones en las que no puedes apoyar, ¿no? Sí. Pero igual la mayoría de los docentes que conozco siempre llevan su material, que sí en el pago está, pero luego no cubre realmente todo lo que utilizan, ¿no? Llevan sus copias, llevan su material, pero voy a llevar tantos extra porque seguramente fulanito, sutanito no lo va a llevar. Entonces está lo que corresponde más otro niño. Yo, por ejemplo, en cuestión de maestra, que sí, no, tales vestuarios, se contempla todo, y hay papás que desaparecen y luego se quejan del pago de un vestuario cuando yo he pagado 7, 8 vestuarios y es como, ¿y eso de dónde lo sacamos? Sí. Siempre es importante tener ese colchoncito de las veces que los papás no apoyan o no se da lo justo en ocasiones. Sí, incluso exactamente, también como docente a veces pones de tu bolsa, ¿no? Para ciertas cosas. O incluso, no sé, a mí me llegaba a pasar también como el hecho de, o ya no lo avisé a tiempo, o sé que a lo mejor es complicado el que lo consigan, bueno, pues ya yo lo llevo, ¿no? Y eso, o sea, pasa... Con tal de cumplir tu objetivo del día. Ajá, y entonces pues ahí estás, ¿no? Y pones dinero de tu bolsa para poder tener una clase bonita para tus alumnos, ¿no? Entonces creo que otro de los puntos es el esfuerzo que como docente puedes llegar a hacer por tus alumnos. Sí, hubo en otras ocasiones los alumnos que tienen dificultades o barreras de aprendizaje. Que sí cuentas con un equipo, en el colegio ya se está normalizando esa parte de psicólogos, psicopedagogos que los ven, pero luego son muchos alumnos y no tienen tiempo de darte cada mes cada una de las recomendaciones o las estrategias o las observaciones que necesitas, y ahí como docente tienes que ver escuela chica, 30 más 1 o 2 que necesitan material personalizado, estructuras personalizadas, o los docentes de gobierno que tienen 60 más 3 o 4 alumnos con este tipo de necesidades, y tú tienes que ver la manera de idear estrategias, que yo sé que
tal vez del lado de los papás es de, ay, pues es que, ¿cómo no puede ver a mi hijo? Porque me ha pasado. Trabajo. Es su trabajo. ¿Cómo puede ser que mi hijo, Pedro le robó el lapicero a Juan y la maestra no se pudo dar cuenta? O sea, son comentarios o retos que en ocasiones sí son complicados recibirlos como docentes porque tenemos dos ojos, pero en el salón de clases nos volvemos superhéroes y nos convertimos en 60 ojos, pero obviamente algo se nos va. Sí, incluso, o sea, pues yo creo que a todos en experiencia se nos ha ido algo, ¿no? Uh-huh. Y puede ser el mejor docente, estar muy preparado, lo que sea, pero siempre va a haber algo que sobresalga sobre lo bueno. Y ese es otro punto, que muchas veces se resalta lo negativo Uh-huh. de lo que sí haces o de lo que cumples o de lo que puedes llegar a aportar como docente, ¿no? Entonces ese errorcito que te manchó y que no te diste cuenta que fulanito se cortó el cabello, Uh-huh. ya te ensució como la carrera o sea, ya te ensució tu currículum, Sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque tuviste un error y tenías que haber prestado atención y tenías que haber estado pendiente, y porque es tu trabajo. Uh-huh. Y por eso recibes un sueldo. Uh-huh. Pero también, pues sí, ser conscientes de que esto puede llegar a pasar. Obviamente también aquí hay una situación en la que si yo como docente pues estoy así mientras mi grupo está jugando y yo estoy aquí revisando mi TikTok, Uh-huh. pues obviamente si hay alguna incidencia, mi responsabilidad es pues estar atenta, ¿no? Sí. Pero si tú como docente eres comprometido y estás atento y estás viendo y así se te fue un detallito, pues está bien, ¿no? O sea, es válido también equivocarse. Y esa es otra cosa de las que no reconoce la gente, ¿no? Uh-huh. Que piensan que como docentes, o sea, lo sabemos todo y podemos con todo. No. Y no es así. Hay ocasiones en las que pues a nosotros también se nos va, ¿no? Incluso hasta nos podemos equivocar en una suma, en una resta, en una multiplicación, en una división. Se le pueden olvidar las tablas de multiplicar en el momento. Claro, porque tenemos el estrés de la casa, el estrés de los hijos, el estrés del dinero, todo. Obviamente llega un momento en el que pues tu mente colapsa y algo tan sencillo que es una suma y multiplicación puedes borrarla completamente. Y eso no quiere decir que seas un mal docente, Uh-huh. ¿no? Entonces, pues esos son como algunas cositas pues de lo que se puede llegar a comentar o de lo que nadie sabe Uh-huh. de la docencia, o que nosotros como docentes sí vivimos día a día. Sí, y creo que también es importante que los que son directivos o líderes dentro del colegio, también que ellos tengan las bases o herramientas para que su equipo de trabajo saque el mejor potencial. Uh-huh. Porque me tocó igual estar en un área de trabajo donde solo te reconocían lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, y obviamente pues todo estalló. Sí. Y fue pero tengo otras 20 cosas buenas, no solo es eso. Creo que también es importante saber decir asertivamente cuando un docente hace bien su trabajo. Sí, porque eso incluso te ayuda para tu equipo, porque vas a tener docentes más felices, Uh-huh. docentes que se sienten escuchados y apoyados por sus directivos o superiores. Uh-huh. Creo que también que llegue a esas voces o esos oídos, para que también reconozcan y Sí. vean todo lo que hacen los maestros frente a grupo, porque hay maestros que son otras cosas, se dedican a otras áreas y no están 100% frente a grupo. Uh-huh. Y la labor del docente estando ahí es más complicada. Sí, claro, yo creo que es como reconocer tanto positiva como negativa, ¿no? Pero siempre más como resaltando las virtudes, como tú dices, Uh-huh. de lo negativo. Y aquí obviamente también es válido que si hay algún docente que nada más no te da El ancho, pues también es reconocerlo, claro. Es reconocer, identificar, pero también no sé si te pasa, pero cuando hay un docente que Uh-huh. nada más no, hasta como que contagia
a todos los demás, ¿no? Entonces, pues ahí también es como ser muy observadores y detectar si hay algo que también no está funcionando, pues es válido soltar, ¿no? Claro. Soltar y no pasa nada, o sea, al final de cuentas, también como papás, entender esa parte, ¿no? Porque muchas veces cuando hay en una escuela muchos cambios de maestros, es como de, ¿pero por qué? Al final de cuentas la decisión pues la está tomando un equipo de trabajo y se está tomando en base a algo. Entonces, pues como papás también tener la confianza de que las decisiones se toman desde la cabeza y se toman por algo, ¿no? Y bueno, pues igual ya también si hay maestros que a lo mejor... Porque también me ha tocado, o sea, como que las nuevas generaciones... Ah, sí, claro, también. Ya vienen sin ganas de nada. O sea, ya traen como un botón de apagado, apagado encendido. Y se apaga a cierta hora del día. Entonces, o sea, también no es como... Pues sí, o sea, no sé, un docente también podría como manchar a lo mejor la imagen de otros docentes, o incluso hasta de la escuela misma, ¿no? Entonces, pues también ahí hay que tener mucho ojo. Sí, y yo creo que por esa parte también, hablando del magisterio, ya tienen mucho ojo o muchas pruebas para que ante la Secretaría de Educación los docentes puedan entrar, ¿no? Por lo mismo de que ha habido más incidencias, yo creo que por eso han puesto ya tantos exámenes, tantas pruebas para ellos, justamente para que no se sigan cometiendo pues esos pequeños baches. Sí. Y los que salgan beneficiados siempre sean los alumnos, pero también no descartemos el hecho de que es importante educar desde casa, porque hay ocasiones en las que te tardas la mitad del día callando al grupo y pidiendo que sigan la indicación, o explicas un ejercicio como 6 veces, te pones de cabeza, de lado, para que quede claro, pero el simple hecho de que no todos, no llega esa regulación como se debe trabajar en casa, sí también lo vuelve una barrera como docentes. Sí, y bueno, ahí o sea, tener en cuenta que sí somos un equipo, o sea, que no estamos en contra como docentes de las familias, ni que las familias estén en contra de los docentes. Al final, como tú dices, el único objetivo pues es que los niños puedan lograr o alcanzar su desarrollo, ¿no? Todo en pro de ellos, pero pues sí también hacer la parte que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, o sea, si de repente llega la mamá y te dice, Miss, es que fulanito no se quería dormir anoche, hable con él. Desde mi función como docente, yo no puedo hacer que fulanito se duerma en su casa, señor. ¿Por qué? Porque eso es algo que le corresponde, ¿no? Claro. Yo no voy a llegar con la mamá y le voy a decir, señor, el día de hoy no quiso leer frente al grupo. Puede venir para decirle que lo haga, porque al final de cuentas ese va a ser mi reto como docente. Claro. Va a ser mi responsabilidad, hacer que él lo pueda lograr en la escuela. Pero las cosas de casa, pues sí, efectivamente se trabajan en casa, y las que tengan que ver con la escuela, pues se van a trabajar en la escuela. Entonces, sí. O me ha tocado ocasiones que, es que le pedí que hiciera esto y me contestó. Dígale, maestra, dígale que no lo haga. Y es como... Sí, y ahí también como papás se restan autoridad. O sea, imagínate, tienes que acudir a la maestra para que pueda atender una indicación, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la autoridad de los papás? Y te digo, o sea, al final de cuentas no es tirar a un lado, porque no nada más todo es en contra de las familias. Yo sé que también podemos hablar y sacar cosas que también son como parte de la docencia. Sí, claro, y hay docentes que están por cumplir, porque
no había otra opción y los obligaron a estudiar eso. Yo, gracias a Dios, durante el camino me di cuenta que es la danza. La estar frente a grupo de primaria o secundaria, claramente ese no era mi camino, y agradezco al universo que me lo puso, porque sí, tampoco funcionaba ahí, pero lo reconozco y sé que es parte de, ¿no? Y pues yo creo que igual como todos, a lo mejor también les toca ser docentes o sí es su vocación, pero tal vez no están en el área correspondiente. También es válido que investiguen o experimenten otras áreas, ¿no? Sí, a mí me tocó como el compartir con algunos docentes de inglés y que son muy buenos, o sea, de verdad, en el idioma son buenísimos. Sin embargo, el trabajar con niños pequeños, pues obviamente siempre implica como un mayor reto. Bueno, no quiero como demeritar a los otros niveles, porque yo sé que cada nivel tiene su grado de dificultad, y a lo mejor quienes trabajan con adolescentes me dirán, ay, pero es que la etapa de la adolescencia, pues es peor. Y sí, o sea, por eso digo, o sea, no quiero demeritar como a otros niveles. Sé que cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? O su grado de dificultad. Pero hay muchos que a lo mejor y con niños pequeños no se sienten tan cómodos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es cuando empiezan también a aprender muchas cosas, a adquirir muchas habilidades. Hay niños de preescolar que todavía no saben ir al baño por sí solos, o que no tienen un lenguaje claro, o que apenas están empezando a gestionar sus emociones, y pues obviamente hay rabietas, berrinches, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay quienes no se sienten tan cómodos con ese nivel por esa razón, ¿no? Y por el contrario dirán, pues mejor yo me voy con los adolescentes que ya van al baño solos y que ya resuelven todo. Ya resuelven, ¿no? Pero pues eso ya también va a depender como de lo que tú como docente puedas aportar. Como en mi caso, o sea, yo decía preescolar por esta razón, esta razón no, pero pues cuando yo lo intenté, pues fue algo que me gustó. Y ahora digo, o sea, no, pues con más grandes igual y no lo intentaría, ¿no? Pero pues ahí también ya es como el gusto o la preferencia de cada uno. Claro. Sí, pues nos podríamos extender muchísimo, pero creo que es importante que cada uno experimente, pruebe lo que crea necesario para que su práctica docente sea más eficiente, placentera y con vocación. Así es. Ahora pues vamos a pasar a la parte graciosa. Sí, tengo muchas. Vamos a contar experiencias graciosas que te han pasado como docente. ¿Sí has tenido? Sí he tenido. A ver, yo quiero... Es que... Empieza tú y ya de ahí, a ver, pero sí. Pues una fue cuando estaba en educación para adultos. Yo estaba muy chica todavía. Y llegaron los alumnos y creo que esa ocasión yo llegué tarde porque había una manifestación o no sé qué. Algo se atoró. Y les dije, ay, sí, llegué tarde porque había una manifestación. Ay, sí, Miss, cuente. Y todos se acomodaron así, pensando que les iba a dar como todo lo que sucedió. Yo pues solo había gente en la calle y ya. Bueno, vamos a empezar. Y todos, Miss, ¿y yo qué? No hay más, no. Pues no me paré a preguntar qué estaban haciendo. Entonces, el hecho de ver sus caras de interesante esa parte me recuerda mucho. Esa es una. A ver, otra. Pues bueno, yo, en mi caso, es que trabajar con niños pequeños todo es gracioso. Sí, yo me voy para allá. O sea, como que no podría encontrar un momento que no sea gracioso. Incluso, o sea, la manera en la que hablan o la que a veces te dicen las cosas o el cómo se expresan, todo es como chistoso, ¿no? Porque están aprendiendo y a veces a lo mejor cometen ciertos errores, pero... Incluso cuando pronuncian las palabras, ¿no? Ándale. Había un niño que decía, ponme mi macharra. Y a mí me daba mucha risa cómo lo decía. Entonces, pues sí, todo es gracioso en preescolar. Pero bueno, una de las primeras experiencias que tuve, justo cuando entré a trabajar a este centro de trabajo, donde pues duré muchos años,
y te digo que yo empecé como auxiliar. Entonces me acuerdo perfectamente que el primer día, como este colegio tiene horario extendido hacia la tarde, pues hay niños que se quedan en la estancia. La estancia va como de las 2 de la tarde hasta las 7 más o menos, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente que yo llegué y estaba la maestra de la estancia, ¿no? Y estaban viendo una película, pues, viernes, y los viernes era de películas. Entonces, en la estancia. Ajá, en la estancia, claro, sí, no vayan a salir con, ay, como en la escuela les ponen películas. Sí, porque ya los estoy escuchando. Entonces, pues todos los niños estaban ahí tirados en el piso, en tapetitos y todo. Entonces ya llegué y me senté y la maestra de la estancia me dijo, pues acomódate, nada más ahorita voy a estar entregando a los niños que se van y pues tú nada más te quedas como viendo, ¿no? Y me acuerdo que había una niña, pues más o menos como 5 años de edad, y ya, ¿no? Pues de eso es que se te quedan viendo así. Y yo así como de... Ajá, y la niña así, ¿no? Viéndome yo. ¿Si te ofrece algo? ¿Necesitas algo por aquí? Ajá. No, y pues ya me dice, oye, ¿y por qué te vinieron a dejar tus papás aquí? Entonces, o sea, fue gracioso porque no sé qué pensó, no sé si pensó que yo era, alumna, que era una niña más, no sé, pero me dio mucha risa, ¿no? Y pues ya después le dije, no, después le tuve que confesar que no era su compañerita, No, en mi vida, sino que era maestra. Oh, bueno. Pero sí, esa fue una de las experiencias graciosas. Algo que... Sí, quiero hacer como un recuento de cuando he ido. Cuando igual me tocó trabajar en esa área de trabajo. Ajá. Una ocasión estábamos 2 maestros dando clase y explicando un tema. Pero ese día no sé por qué la escuela era un caos. Y llegan justamente los directivos, que todas gritando, no, pero no sé qué. Y nada más los directivos se quedaron viendo a todos lados. Y ay, no, perdón. Y ya, pero no recuerdo que los niños hayan hecho algo. O sea, sí estaban como bien sentaditos, pero dentro del caos estaba uno jalándole a otro, pero otro así. Volteabas al otro lado y el otro le estaba arrebatando algo. Y otros niños así. Entonces era como dentro del caos, la calma. Ajá. Pero así algo gracioso ahorita, de palabras, no me acuerdo. ¿No te has caído nunca? ¿No te has caído nunca frente a tus alumnos? No. ¿Tampoco? Ah, sí. Bueno, no caído. En un campamento llevaba unas charolas de comida o algo. Pero, bendita danza. En lugar de caerme, caí como en cuclillas, con una pierna extendida, y el mismo impulso me levantó. Pero eso lo hice en unas escaleras. Sí, las maestras se quedaron viendo. Se nota que eres la miss de danza. Y ya, pero hasta ahí no pasó como a más. Pero caerme frente a ellos no, nunca me ha pasado. Gracias a Dios. Pues creo que yo tampoco. O sea, como te digo, todos los días pues sí me río de algo nuevo, pero pues no es algo como que ay, hoy me pasó esto. Sino más bien cosas que llegan a decir los niños. Y es que en preescolar son muy ocurrentes. O sea, sí, de verdad, de repente te enteras de cositas que pasan en casa. O llegan ya con el chisme de, es que mi papá le dijo esto a mi mamá, ¿no? Entonces eso es gracioso, pero no vamos a balconear a nadie. Créanme que lo que escuchamos en el salón se queda en el salón. Sí, claro. Lo que sí, una vez me tocó un niño, una niña. Estaba haciendo un berrinche. Es que agarró mi juguete, que no, ya no, y está ahí llorando. Y el juguete ya estaba tirado, el otro niño ya estaba en otro lado. Y tú así de, ¿cuál juguete? El que tomó fulanito de tal. Y tú así de, no tiene nada. Y ya ve el juguete. Ah, no, ya no, gracias. Y se van con su juguete y es como de, tranquilo. ¿y el drama dónde quedó? ¿A dónde se fue? O sea, Sí. y esa inocencia de los niños de un segundo están felices. Pasar del enojo a la... Ajá, a la felicidad, o de la felicidad a la tristeza. O sea, es una cosa, pero de segundos y todo así de, ¡ay, qué rápido! Sí, o también, no sé, de repente, por ejemplo, esto me pasó en esta semana.
que fue mi clase muestra. Y pues ya sabes, o sea, yo soy como que me entra la ansiedad antes y tengo que tener todo listo, ¿no? O sea, incluso cuando doy las conferencias para papás en el taller de padres, o sea, preparo mi presentación y como 1 hora antes o 2 horas antes ya debe de estar instalado proyector, bocina, todo lo que vaya a ocupar. ¿Por qué? Porque, o sea, me entra como la ansiedad de que no esté o que algo salga mal, ¿no? Entonces, pues este martes que fue mi clase muestra, exactamente lo mismo, o sea, como que instalé el proyector, revisé la bocina que iba a ocupar, todo, ¿no? Entonces, yo desde un día antes ya tenía listo todo, según yo. Entonces, a la mera hora, llegué súper temprano a la escuela y puse mi bocina e incluso hasta puse musiquita así como relajante, Disney piano, y así, ¿no? Y estaba la bocina instalada, ¿no? Entonces, como 10 minutos antes de empezar la clase, me dice la coordinadora, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una práctica de mindfulness, ¿no? Entonces fue como de, ok. Para empezar es algo que me sacó como de mi... de tu planeación, de ¿no? mi control, ajá, de lo que yo ya tenía como bajo control, ¿no? Entonces fue como de, ok, sí, vamos a hacerlo. Entonces pongo el video porque viene en la aplicación, entonces pongo el video del libro y pues no tenía audio el proyector, por esa misma razón yo había llevado una bocina aparte, no iba a ocupar ningún audio que tuviera que ver con la proyección. Precisamente por eso, como ya lo tenía bajo control. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Es que pues no se escucha el audio, entonces ¿qué hacemos? Dice, bueno, pues lo proyecta ahí y de mi iPad pues sacamos como el audio, ¿no? Ok, va. Entonces ya estamos intentando, empezamos a probar, se nos trabó la aplicación no sé cuántas veces, no daba, ya el tiempo estaba así como encima, entonces empezamos así como ya... Los nervios, ¿no? De la atención. Y ya después, después de 1000 intentos, la aplicación ya empieza a funcionar, ¿no? Entonces lo probamos, ok, pues ya quedó el audio, ya quedó el video, ya quedó todo, sale. Ya se baja por los papás, entran, ya entran pues todos, ¿no? Las directoras, los papás, todo. Y ya las dos así bien confiadas, sale, la de 3 ponemos el video, 1, 2, 3. Ella así de, ¿qué pasó? No se escuchaba, no se escuchaba el audio. La bocina se había apagado, la intentábamos prender, no prendía. Yo había visto, o sea, cuando yo la probé tenía el 80% de batería. Para mi lógica es imposible que 80% de batería se acabara en 30 minutos. Entonces, se acabó, pues ya a la mera hora corrimos, solucionamos con otro aparato que teníamos, pero sí fueron como cosas, minutos en donde de tensión. Sí, claro, tenía todo planeado, pero en el momento algo pasó. Sí, y ya, o sea, traté, en ese momento habrá personas a lo mejor que dices, ya me salió todo mal, y pues ya te sale todo mal, ¿no? Para mí, o sea, sí fue como algo, yo lo vi como algo gracioso, ¿no? Como de ya teníamos la bocina, y justamente en el momento, pues se bloquea, ¿no? Y dije, bueno, pues ya, si la bocina se bloqueó, pues yo no me voy a bloquear. Entonces ya de ahí como que empecé también a agarrar la parte graciosa, y pues ya todo fluyó bien, pero... Pues sí, fue una experiencia reciente. Ay, sí, así como si no, pero apenas me pasó que estaba poniendo un ejercicio de exploración en donde tenían que hacer movimientos con la cabeza y brazos. No sé en qué momento un niño pone las manos en su bolsa y ahí está, y está moviendo la cabeza, y claramente con este ejercicio, si lo haces rápido, te mareas. Y en una de esas... Y luego las manos acá. Ajá, lo vi caer como costal y yo dije, no, ya, valió aquí. Se levanta todo el niño así bien asustado, como en shock. Y yo, ¿por qué dejaste las manos adentro de tu pantalón? Porque todos estaban con los brazos por todos lados y él así, ¿no? Y y ya se levanta y pobrecito. Eso fue más qué gracioso susto. Sí. Porque sí, ya le empezó a salir sangre de la nariz, se abrió un poquito el labio. Al momento sí fue impactante, pero después fue como, sí es cierto, es que tenía las manos dentro de la bolsa. Pero pues igual yo no lo vi venir en ese momento, ya después le encontré lógica
Y pues sí, ya encuentras explicación de todo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero son cositas que uno tiene que estar súper atento y pensar en 20,000 posibilidades de accidentes que pueden pasar en un segundo. Entonces ahí aprendí algo nuevo y a ser más observador en esos detalles de las manos en las bolsas, que antes yo no me les decía, saca las manos porque no me gusta, se ven como que están con flojerita. Pero esta vez fue otra cosa. No es porque no te guste, sino sí, pero nomás de... Y bueno, ahora vamos a pasar a ese punto. Experiencias que a lo mejor han sido complicadas, como esta que acabas de contar. Yo sí tengo una que sí me impactó mucho, que fue en ese entonces yo estaba frente al grupo de primero de preescolar y maternal 2. Entonces estaba con el grupo de maternal y había una niñita que vamos a ponerle María. Que María pues llevaba unos días de... Lleva un corderito. María llevaba unos días de no ir a la escuela, que había presentado pues como alguna enfermedad, era lo único que nos había notificado, ¿no? Entonces justamente llega ese día y era de las niñas que llegaban súper temprano, súper temprano. Entonces, tenemos tema con el audio. Entonces, ese día llegó súper temprano y yo la vi, o sea, sí era una niña muy tranquila, pero yo vi que se acostó en la mesita, ¿no? Como que algo, esas cosas. Como algo diferente, ¿no? Entonces se acostó en la mesa y estaba así como molesta. Ese día que llegaron, pues ya el papá nos dijo que había tenido infección en las vías urinarias. Entonces, pues ya yo dije, bueno, igual y todavía está como un poquito, pues, irritada, convaleciente, ¿no? Entonces pues estaba ahí acostadita y todo. Y de repente pues sí pasó que me empezó a decir, es que me duele, y se quejaba, ¿no? O sea, se agarraba aquí y decía, es que me duele. Entonces pues ya yo lo notifiqué a dirección y me dijeron que si presentaba algún otro síntoma. Le dije que no, y dice, bueno, vamos a comunicarnos con sus papás y así. Total que pues ahí tuvimos como problemas para comunicarnos con los papás primero. Qué fuerte. Entonces, en ese lapso de tiempo, o sea, pues sí pasaron como 2 horas, yo creo. O sea, sí fue bastante tiempo. La niña pues ya presentaba más y más dolor, entonces me dijo que quería ir al baño, ya la llevé al baño y estando en la tacita pues igual, o sea, el dolor pues yo me imagino que era muy fuerte, no sé, porque sí se quejaba mucho. Entonces ya en eso llegó pues la directora general y me dijo que cómo estaba, ya se habían comunicado con los papás para ese momento, pero el papá trabajaba, pues, o sea, nosotros estábamos por La Paz, por la colonia La Paz, y el papá trabajaba por el Estadio Cuauhtémoc, no sé, algo sí, así, súper lejos, como 40, una hora, ¿no? Entonces dijo, no, pues sí, voy para allá, pero pues sí estoy algo retirado, entonces pues nada más espérenme, ¿no? Entonces, pues ya en ese lapso de tiempo, pues ya fue cuando la niña estaba en el baño y todo, llega la directora general y me dice, ¿sabes qué? Pues hay que ponerle fomentos de agua, o bañitos de agua tibia, ¿no? Entonces llenamos una tinita con agua tibia y la sentamos ahí para que pues a lo mejor tuviera un poquito de alivio, ¿no? Entonces se empezó como a relajar, yo me acuerdo perfectamente, estaba la niña así sentada en la tinita y yo estaba al lado de ella pues abrazándola, ¿no? Entonces ella se empezó como a relajar y empezó incluso como a quedarse dormidita. Y de repente estábamos así platicando la directora y yo como de este problema. Y en eso, no sé cómo volteo y veo los labios morados y los ojos así volteados. ¡Ay, no manches! Entonces, o sea, lo único que dije fue, se está convulsionando. O sea, me acuerdo que ya todo fue así. Entonces la sacamos así de la tina, nada más la enredamos como una sabanita que había por ahí que encontramos, la enredamos y me acuerdo que salimos corriendo con la niña en brazos. Ya no recuerdo si ella la llevaba en brazos, yo la llevaba en brazos, pero sí recuerdo como cruzar el pasillo de la escuela y ella empezó a gritarle a un contador que trabajaba ahí, contador, rápido. Todos se pararon así rapidísimo.
Salieron y fue como la escena de todos salir corriendo de la escuela. Afortunadamente, al lado de la escuela, en la esquina, hay un consultorio. Pediátrico, ¿no? Ajá, Sí, me acuerdo. creo que es general, porque eso es homeópata. Ok. Pero hay un consultorio, entonces pues ya fue la reacción como de irse rápido al consultorio y rápido los atendieron. Pero yo me quedé en la escuela, o sea, ellos se salieron corriendo con la niña y yo me quedé en el pasillo, ¿no? Y ya de ahí, o sea, yo me acuerdo de esos momentos de tensión de ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿Cómo está? ¿No? O sea, sí me acuerdo que estaba llorando. Me fui al salón y todas las maestras ya estaban afuera de los salones. Y fue así como de, ¿qué pasó? O sea, ya sabes, ¿no? Como empieza. Y ya yo así, es que no sé, o sea, yo no sabía, ni siquiera me salían las palabras. Entonces fue como, es que yo ni siquiera sé qué pasó. Entonces ya pasaron como, yo creo que unos 20 minutos. Y en eso ya llegó, no me acuerdo si la directora general o la coordinadora en ese entonces, y ya me dijo, ya está bien, pues lograron restablecerla y todo, está en observación, su papá va a llegar allá, y o creo que su papá ya había llegado ahí. Y me dijeron, ¿quieres ir a verla? Y yo dije, pues sí. Entonces ya me acuerdo que me llevaron, la vi, o sea, vi que estaba bien y ya fue como, ok. Pero sí fueron momentos así de, yo creo que ha sido lo más fuerte que me pasó como maestra. Sí. O sea, el tenerla en mis brazos, en esos momentos a lo mejor te bloqueas, no sé, ¿no? Pero fue como de una reacción de menos de 30 segundos, yo creo. Sí, claro. Ahí creo que luego los papás se confían mucho de sus hijos y los mandan enfermos. Y pues sí arriesgan muchísimo a la escuela, a los docentes, todo, porque pues no es lo mismo estar en tu casa o en el hospital que estar en la escuela. Sí. Creo que ahí como papás es importante ser muy observadores con las características o síntomas de sus pequeños para evitar ese tipo de momentos de preocupación, de angustia que pues no está padre tampoco vivirlas como docentes, ¿no? Sí, ¡ay, qué fuerte! Sí, no, y pues a partir de ese momento también fue como una lección para nosotros, ¿no? O sea, cualquier síntoma que ya veíamos era de, y venga por y ya, ¿no? En este momento. O sea, por aquí empezaba a subir la temperatura y había papás de que así, pero si tiene 37, ¿no? Y tú, pues sí, pero yo no me voy a esperar a que tenga 38, 39. Sí, claro. ¿No? Porque justamente pasa esto. Y fue lo que pasó con la niña, o sea, le empezó a subir la temperatura y súmale también, pues, como el dolor de la infección, o sea, fue todo, ¿no? Y empezó a convulsionar. Pero pues obviamente también una convulsión puede ser, digo en este caso, pero afortunadamente no pasó nada, pero una convulsión también puede ser súper peligrosa. Claro, afecciones neuronales. Entonces pues sí es mucha responsabilidad también la que tenemos como docentes y a veces también como papás es como de, pues ya en la escuela, o llegan niños que de repente les empieza a subir la temperatura y es que desde ayer en la noche tenía, pero mi mamá me dio una pastilla y ya. Y nada más, o sea, les dan medicamento para bajar la temperatura, pero vete a la escuela. Entonces, no, si presentan síntomas, pues es mejor que no los lleven a la escuela. O los dejen con alguien que los pueda estar observando. Exacto, sí, o que pueda correr o cualquier emergencia, porque sí, como docentes es muy complicado eso. Ay, no, sí, está súper fuerte. Sí, pues eso fue. ¿Tienes alguna experiencia? Pasamos al siguiente bloque. Ay, tengo dos, pero igual son muy tristes. No importa, lloraremos juntos. Lloraremos. Uno, igual en el centro de trabajo donde estoy actualmente, unas pequeñitas perdieron a su mamá, pero de un día para otro. La verdad no me acuerdo qué fue. Y sí fue impactante para la escuela, para las niñas, y más porque yo me llevo con la tía. Sí fue un momento muy caótico en ese momento, pero actualmente las niñas las veo bastante bien. Claro, dentro del colegio, no sé lo que pasa en casa, ¿no? Sí, claro. Yo incluso veo que se han vuelto unas niñas más maduras y han aprendido a resolver situaciones que anteriormente se quedaban como... ¿De qué edades son más o menos? Ay, no me acuerdo. Bueno, ¿de qué nivel? ¿Tercero? ¿Cuántos años tiene? ¿De primaria? Pues como 8 o 9 años. Ándale, fue hace un año.
Sí, Sí, fue, están chiquitos. sí fue algo impactante y me lo cuento y como digo, "Oye, qué fuerte", y más un niño pasar por ese duelo es complicado. Incluso alguien me dijo, creo que el hecho de perder familiares durante la vida es complicado, pero vivirlo de niño lo vuelve aún más. Y bueno, pero la verdad han sido unas niñas que se han transformado, yo las he visto y sí son buenas niñas resilientes, hasta ahorita que he visto. Y otro que también fue algo parecido, son hermanitos, yo solamente identifico dos, una de preescolar y otro de primaria, que un día llegó la niña, claro, ella lo veía como algo normal, ¿no? O no sé, como un niño, no, todavía no canaliza bien sus emociones, ¿no? Y llega y me dice, Miss, ¿tú crees que se murió mi papá? Y fue como, ¿cómo? O sea, durante la clase y sacó ese comentario, ya después pregunté todo, ya las maestras me informaron la situación y yo, ok, ya pasó por proceso de duelo, no, todavía no, de hecho, aún sigue comunicándolo de esa manera, pero estamos observándola, ok, y ya no, y el hermano, que fue un evento de artes, no me acuerdo muy bien, se subió al escenario y dijo, voy a cantar esta canción para mi papá. Ay, no, fue un momento súper triste y bueno, yo que soy súper chillona, ahí andaba con el lagrimón, pero el niño súper fuerte porque logró terminar la canción y no llorar. Ya hasta el final, obviamente, Se soltó. sí, se soltó. Pero sí, son momentos que como niños es impactante vivirlos a tan temprana edad. Sí. Y ahí como docentes nuestra única labor es acompañarlos, Contener, ¿no? contener, exacto, porque hay muchas ocasiones en las que la escuela se vuelve su refugio y qué mejor que apapacharlos en ese momento. Yo sé que el conocimiento es importante, pero en estos momentos lo que nos corresponde a nosotros es lo que dices, contenerlos y lo demás se va a ir dando para que ellos se sientan cómodos, sientan que es un lugar en donde se pueden distraer y donde pueden ser felices. Creo que ahí también como nosotros tenemos que aprender esa parte o ser muy observadores. Sí, claro. Ay, sí. Sí, están fuertes, ¿no? Sí, pues yo creo que todo esto se resume en nuestro título, ¿no? Y es el arte de la enseñanza y que va más allá del enseñar números, del enseñar letras, del enseñar contenido curricular. El ser docente no solamente es pararte frente a un grupo de estudiantes y transmitir conocimientos, también es transmitir experiencias, darles la confianza, darles la seguridad, darles el apoyo cuando lo necesitan, estar para ellos, escucharlos. Muchas veces tenemos que ser sus psicólogos, sus enfermeros, sus amigos. Sí. Y ese hasta un papel de padre. Exacto. O sea, también nos ha tocado esa parte. Sí, y esa es el arte de la enseñanza. Sí, yo por ejemplo que trabajo con adolescentes, me ha tocado que llegan y me dicen, mi mamá no me escucha, ¿me puedes escuchar? Uf. Sí. O sea, el hecho de que lleguen y me digan eso, sí me enchina la piel, obviamente me pone en un momento triste, pero atenta, ¿no? Atenta a todo lo que me está diciendo, porque sé que si hay un foco rojo, comunicarlo inmediatamente, ¿no? Sí. Gracias a Dios hasta la fecha solo han sido otras cosas, no detonantes, pero sí creo que también es importante tener ese espacio para escuchar. Sí, así es. Pues bueno, y por último, para ir cerrando ya nuestros bloques, ¿qué ha significado ser docente en tu vida? Lo ha sido todo, porque he aprendido muchísimo, me he equivocado muchísimo, la he regado mucho, pero creo que el hecho de reconocer
tanto mis errores como mis aciertos me vuelven mejor persona incluso para la vida diaria, porque he aprendido a ser bastante tolerante, a tomarme 5 minutos de mi vida para observar, para escuchar tanto a personas como a mi alrededor. Y el hecho de compartir mi tiempo con niños, adolescentes y más, me llenan el alma, me llenan de vida, porque hay ocasiones en las que he llegado súper triste al trabajo y ellos tienen la pila para recargarte. No sé por qué, si lo intuyen, no lo sé, pero en los momentos más caóticos de mi vida es cuando más apapachada me he sentido por todos mis alumnos. Y siempre me han llegado con una frase, con un abrazo o algo significativo para mí. Entonces se ha vuelto mi todo en esta vida. Y no lo cambiaría por nada. Qué bonito. Sí, pues para mí también creo que significa el haberme encontrado primero como persona, después de no saber qué querer hacer de mi vida. Fue el haberme encontrado, el saber a qué me quería dedicar, el encontrar un gusto por el trabajo, el amar lo que hago, a lo que me dedico, el compartir. También fue de mucho crecimiento personal, profesional. De verdad me ha sacado de mi zona de confort como no tienes idea, y muchas veces. O sea, de que de repente piensas pues en esto me voy a quedar toda la vida, y de repente vienen y ¡pum! No, esto no es lo que es para ti, vente para acá, ¿no? Sí, claro. E incluso sin estar preparada, o sea, porque en todo ese crecimiento profesional que yo tuve fue como de, no lo sé si fue por suerte, no, o sea, no sé, supongo que también algo vieron en mí, ¿verdad? Pero sí lo veo como de, tú eres la indicada, ¿no? Y ya. Y al otro día, o sea, de estar acá, pasas a estar acá. Y para mí esos momentos sí fueron como de, ¿qué voy a hacer, no? Como siempre lo he platicado, de miedo a lo nuevo o a lo desconocido, pero también me ha sacado de mi zona de confort porque nunca me he conformado y o sea, siempre he dicho, pues ok, no lo sé, pero voy y voy a aprenderlo, ¿no? Entonces, no he dicho no, al contrario, o sea, siempre es como de, ok, lo voy a intentar, lo voy a hacer y me voy a superar por esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, como que ha sido, pues también para mí todo lo que soy ahora, pues me lo ha dado la docencia, me lo ha dado pues el trabajo, la experiencia, el estar con niños. Para mí siempre, cada generación es como despedirte de los niños que tienes, es algo súper fuerte. Sí, no. Una lloradera. Pero es algo que obviamente pues tienes que ir trabajando, ¿no? Que lo entiendes. Yo creo que los primeros años es como de, no, pero ¿por qué? Sí, lo sientes más, ya con el tiempo te vuelves más fuerte, pero sí, no quita el dolor que... No deja de dolerte. Que sientes, sí. Sí, y pues también como el conocer a otras personas, el poder compartir con otras personas que también tienen el mismo gusto que tú, pues eso también enriquece mucho, ¿no? Y yo he conocido a muchísimas personas que pues considero actualmente mis amigas, mis amigos, y que los conocí también por la docencia. Sí, no, y que bueno, yo también he conocido a maestros maravillosos en el camino, tanto en mi proceso educativo como en mi proceso pues profesional. Y el hecho de que tengas a alguien que comparte la misma pasión que tú y que te retroalimenta es súper grato, ¿no? Sí. Sí, de repente sentarte con alguien y el poder hablar el mismo idioma. Ajá. O sea, hablar de lo mismo, ¿no? Ajá. Sí, claro. Pues sí, pues eso para mí también es la docencia, y pues yo creo que no me van a quitar de esto nunca. Es algo que me gusta, y aunque de repente nos queremos volver locos. Sí, o queremos, bueno, en mi caso, o sea, muchas veces sí he pensado como de, me voy a dedicar a otra cosa por dinero, o sea, porque sí lo he llegado a pensar y pues es válido reconocerlo, como de quiero algo donde gane más, ¿no? Pero ya cuando veo las cosas y es
así de, pues yo no me veo, no sé, o sea, armando una máquina, por ejemplo. ¿No? Y mi trabajo es estar con niños, es hacer esto, entonces pues no, sí, a lo mejor el dinero muchas veces nos mueve, pero la pasión creo que es... La vocación es la que nos mantiene. Entonces pues aquí seguiré. Claro. Pobre pero feliz. Síganos para más consejos. Sí, son unas por otras, pero yo creo que el hecho de llegar y ver esas caritas o ver que lograron algo nuevo, ay, te llena el alma, ¿no? Sí. Bueno, pues creo que con esto cerramos nuestro episodio. Queremos también mandar una felicitación a todos los maestros hoy en su día, porque de verdad es de las profesiones más bonitas, más nobles que conozco. Ay, sí, que podemos vivir. Sí, entonces, pues muchas felicidades a todos los que se levantan a las 5 de la mañana para trasladarse a sus centros de trabajo. O más temprano. Cargando 20,000 bolsas con materiales para sus alumnos y con 20 pesos en la bolsa. Sí, claro. Para el transporte. Entonces, pues una felicitación para todos ustedes. O que luego su camino es todo a pie. Sí, también. Pues muchas felicidades a todos y vivamos esta bonita experiencia como docentes. Nos vemos la próxima en el siguiente episodio. Hola, soy Miss Rocío, llevo 23 años dedicada a la docencia. El ser docente va más allá de transmitir conocimientos. Implica brindar a nuestros alumnos una educación integral, ayudarlos a crecer en su autoestima, ser guías en el área académica, enseñarles a vivir valores y virtudes, darles herramientas de vida para un futuro, ayudarlos también a integrarse de manera positiva a una sociedad. Por tanto, la docencia, más que un trabajo, es una misión de vida que tenemos y es tener una gran vocación. La docencia para mí es una maravillosa oportunidad de transformar vidas. ¿Por qué? Porque siendo chiquitos les puedes dar las mejores herramientas para que ellos generen su mejor futuro.